Maestro Jorge Luis, encargado del curso social de la Iglesia, y compañeros de la especialidad de Psicología, tengan un buen día. En esta oportunidad explicaremos sobre el tema compromiso social de la Iglesia en América Latina, el cual estaré presentando a los siguientes integrantes: Flores Enrique Sandy Estela y de la Cruz Gómez Misterio, mi persona. Yo iniciaré presentando el origen del compromiso social de la Iglesia en América Latina. Se dirigió en el cristianismo. Según estudios de la Iglesia de Cristo de los Santos de los Últimos Días, menciona donde por primera vez se introdujo en América Latina, afirmando que en 1934, después de la muerte de Cristo, según el documento de Nefi, en el capítulo 11, resalta la aparición de Jesucristo en los nativos americanos. El aporte de la Iglesia latinoamericana surgió en donde la Iglesia, junto con el Concilio, dieron una respuesta a aquellos problemas de la modernidad, en donde la Iglesia tuvo una visión de aquellos problemas en optar por ver la realidad que estaba pasando en aquellos países pobres, en donde la misma Iglesia asumió que son los principios de la doctrina social a través de la Asamblea Episcopal, constituida en dos: Merlín de 1968 y Puebla de 1979, en donde estos mismos dieron el paso fundamental, que es el optar la opción preferencial por los pobres, aplicando cierto método de Hock que ayudaría a poder identificar qué es lo que estaba sucediendo y poder ayudar a aquellas personas a poder ver la realidad de la injusticia. A su vez, esta estaba dirigida a poder ver la realidad de aquel continente. Lastimosamente, vio aquella pobreza y dependencia, asimismo la injusticia que se estaba surgiendo en aquel entonces. Por esa parte, los obispos se dieron cuenta de que el servicio que estaban brindando no estaba dirigido a los pobres, sino que a la clase media, mucho más sobrevaloradas de aquella política, en donde la Iglesia aplicó una conversión, es decir, un cambio total, modificando aquella visión dirigida a aquellas clases medias, sino esta vez dirigida hacia los pobres. Asimismo, la Asamblea Merlín y Puebla en 1992, hace 500 años atrás, estaban dirigidas a una nueva evangelización. En ese entonces constituía lo que era el Papa Juan Pablo II, en donde él llama a los obispos a establecer el propósito de la opción preferencial por los pobres, como una nueva evangelización sea compartida por aquellas culturas afroamericanas, las criollas y indígenas, tanto en lo urbano como en lo rural. A su misma vez, la Asamblea Episcopal dirigidas hacia el documento de San Domingo, en donde este documento constituía hacer valer los derechos de los demás, en donde hacía recalcar el derecho humano, la defensa de la vida, la ecología y a su misma vez la tierra laboral, donde ellos podían ser libres de trabajar sin explotación. Y por otra parte, va dirigido también a aquella política neoliberal, en donde este documento menciona que esa política era la causante de aquella pobreza que estaba surgiendo. Como segundo punto, me dirijo al pecado social, en donde el pecado social menciona que es el acumulativo de aquel pecado individual por aquella persona, en la cual este es responsable de que aquel individuo origine esta estructura de pecado y a su misma vez lo mantenga. Según la encíclica Solicitus Rei Socialis del Papa Juan Pablo II, menciona que esta estructura de pecado, aquellos mecanismos económicos y financieros de la sociedad
Estos eran el origen de cómo estos mismos individuos comenzaban a aprovecharse de aquel poder. Según Juan Pablo II, en su encíclica menciona que esa era la estructura de pecado, de la cual automáticamente dominaba a la persona. Tercer punto, de la conversión personal y del cambio de estructura de pecado. Es ahí donde principalmente salta que del primer mundo y del tercer mundo se da lo que es la estructura de pecado. Esta estructura de pecado teniendo como consecuencia alimentarios y sanitarios hacia personas que tenían una clase media hacia arriba, en los cuales ellos optaban por no aprovechar los recursos. Sin embargo, no se tendría en cuenta, estaban afectando hacia aquellas personas que carecían de esos recursos o los cuales no tenían. La problemática que surgía en aquel entonces, aquí en el sistema capitalista, mencionaba los empresarios, veían que ignorando injusticias respecto al exceso de trabajo, como al quitar la vida o al no darle el derecho que le corresponde a otra persona. Según ellos, el poder que tenían, podían cambiar aquellas leyes, lo cual a ellos les parecía normal, por la cual el propósito que tuvo la iglesia en este caso era poder luchar por la justicia, a su misma vez poder dar el cambio radical en aquellas estructuras de pecado. Según por ese punto, en la ética social tuvo la gran misión en ese entonces de poder eliminarlo mediante la denuncia de aquellos pecados. ¿Y cómo podían denunciar? Estos pecados se denunciaban en base a las injusticias que remarcaban aquellos poderes. Según la ética social, para poder tener ese cambio de estructura, tenían que erradicar mediante transformar lo que es el entorno global, restablecerlas. Voy por el cuarto punto, que es la opción preferencial por los pobres. Esto va dirigido a la gran pregunta del por qué la iglesia optó por la opción preferencial hacia los pobres. Bueno, según lo que menciona la iglesia misma, la opción da la vida en la impregnada en lo pastoral y en la espiritualidad de la iglesia misma, en la cual contribuía, no solamente le ayudaba nada más a aquellas personas, sino que la misma iglesia, el brindar liberación a los pobres, poder ayudarlos a contribuir a establecer una buena humanidad. Esto implicaba que teniera la misma iglesia conforme a poblaciones pobres, implicaba tener una conversación mental. La iglesia misma podía actuar a mejorar esa estabilidad, el poder hacer un mundo, o en este caso países, podían contribuir a nivel bajo como a nivel alto, sino a nivelarlos, de los cuales por medio de ello podían optar a tener un estilo de vida basado en la buena libertad liberal, al buen derecho. La Iglesia Universal tuvo por ello el trabajar por la injusticia que se estaba ejecutando en esos entonces. Para ello tenían un ordenamiento nuevo de la sociedad, de las cuales estaba contribuida a la misma liberación de aquellos países. Y a su misma vez poder ayudar a pobres a poder comprometerse, seguir en su lucha de justicia, encontrar la causa que originó justicia y la miseria, para así poder mejorarla y restablecerla. Con lo que dice Cristo, ¿no? Él siendo rico, Él se convierte en una persona pobre para enriquecernos hacia nosotros. Por esa parte, el compromiso que da la iglesia va dirigido a acercarse de la misma forma a poder vivir una fe para evangelizar y a sí misma vez evangelizarse a sí mismo.
Continuando con la exposición, voy a hablar sobre la fundamentación bíblica de la oposición. El evangelista Mateo habla de la pobreza del espíritu, ¿no?, como actitud espiritual de la humanidad, de la confianza en Dios, del desprendimiento, de la solidaridad para entrar al reino de Dios, ¿no? Y el evangelio de Lucas, Jesús se dirige a los pobres de medios materialistas, a que sufren hambre, a los que sufren explotación, a las migraciones, que son llamados felices porque son los preferidos de Dios, ¿no? Y su evangelio está destinado a la liberación de la miseria y de la angustia, ¿no? Dios siente compasión por ellos, de su sufrimiento, de la vida, ¿no? Jesús demuestra amor a los pobres porque el evangelio es para ellos, el evangelio es una buena noticia, para los pobres, ¿no? Y severa advertencia para los ricos, ¿no? Así como Lucas en su parábola del hijo pródigo, que la salvación para el hijo mayor es acoger al hermano menor, y aquí la salvación para el rico es también acoger al pobre, ¿no? Y en su reino a los que no han conocido, pero lo han amado. Hay personas que han amado aún sin saberlo, sin conocerlo, ¿no? Y el Papa Benedicto XVI define a la oposición por los pobres como una oposición cristológica, ¿no? De la liberación del trabajo. Jesús es liberación integral del alma, del cuerpo, ¿no? Se dice que es una persona y la sociedad, ¿no? Esta oposición es un compromiso de fe y de por vida, es tomar partido en contra del pecado, en contra del pecado social, ¿no? Y bueno, pasando a la siguiente diapositiva, las comunidades eclesiales, el 13 de mayo del 2007 se celebra en el Santuario de la Virgen Aparecida, ¿no? Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, ¿no? Que resalta un nuevo proyecto misionero de la oposición preferencial por los pobres y las comunidades eclesiales, ¿no? De base, que fueron las dos grandes oposiciones de la asamblea anterior por la justicia, ¿no? La pobreza afectada hoy es el 40%, ¿no?, de la población en América Latina. El 20% vive en la indigencia. Por eso los obispos, al renovar la oposición preferencial por los pobres, queremos ser compañeros de camino de nuestros hermanos, dicen, para los más pobres, incluso hasta el martirio, ¿no? Esta oposición cristológica implica en la fe en Cristo, que se ha hecho pobre para enriquecernos, vernos con su pobreza desde los tiempos del concilio, ¿no? Se ha hablado de la iglesia de los pobres. La iglesia es todos, Juan 23 en América Latina. Las comunidades eclesiales de base tienen voz y voto, que pueden ejercer sus derechos, ayudándose a capacitarse para ser sujetos activos en su vida, en la sociedad y en la misma iglesia, ¿no? Y las comunidades fraternas en el medio rural y en las ciudades están unidas alrededor de la palabra de Dios, se pongan al servicio, ¿no?, del ser humano, ¿no? Y bueno, tenemos las enseñanzas y el objetivo del compromiso social de la Iglesia en América Latina. Es una base de visión moral para la sociedad. Esta creencia es en el fundamento de todos los principios, ¿no?, de nuestra enseñanza social. La vida humana está bajo el ataque y amenaza por las investigaciones para poder evitar las guerras y los conflictos, ¿no?, para proteger nuestro derecho de vida, porque cada persona tiene un valor inestable, ¿no?, por una causa y medida a cada institución, ¿no?, a la dignidad de una persona, ¿no?, y mejor dicho, de la persona humana. En la contribución de la Iglesia en la actualidad, se dice que la Iglesia forma parte de las vidas de las personas a través de su labor colaborativa y también de situaciones
dificultades, ¿no? En las que se ofrece consuelo y esperanza y apoyo social en valores ideológicos al servicio de la comunidad, ¿no? Y en las acciones de la Iglesia frente al problema social, la Iglesia invoca amar, ayudar y defender sus derechos de las personas con el compromiso de sobresalir, poniendo como objetivo realizando asociaciones de servicio comunitarios para mejorar la amplitud de los derechos en una sociedad moderada, ¿no? Y por tres, el último, que es la solución de la Iglesia frente a la familia. Bueno, la doctrina social de la Iglesia define el bien personal de la familia como comunidad de amor, santuario de la vida, el ambiente de la humanidad, la enseñanza que todo el amor que tenemos hacia Dios tiene todo en común, ¿no? Con la verdad que Dios nos ha entregado en su vida, ¿no? de bondad y fe, ¿no? Y bueno, tenemos también una conclusión sobre todo el tema general sobre el compromiso social de la Iglesia en Latinoamérica, ¿no? Que bueno, el compromiso social que consiste en involucrarse voluntariamente y fundamentando, ¿no? con el bienestar de la humanidad en lo general. Una persona que pone en práctica esta actitud es capaz de superar la indiferencia y el individualismo para evitar su tiempo y sus capacidades en el bienestar, ¿no? de sus semejantes y el mejoramiento de su entorno, ¿no? Y el compromiso social es una actitud que debe manifestarse no solamente en las personas, sino también en las instituciones, ¿no? Como el Estado, las empresas, la iglesia, la escuela, etcétera, ¿no? Que deben comprometerse por el bienestar de su entorno natural, tanto social, y apoyar los esfuerzos de las personas y los grupos que trabajaron por ese objetivo, ¿no? Bueno, una de las actividades de la Iglesia más reconocida en su labor social y caritativa, prueba de ello son los casi 5 millones de personas en situaciones de dificultad que fueron atendidas en más de 9.000 centros sociales de la Iglesia en el último año, ¿no? Entre ellas, más de 160.000 inmigrantes recibieron asistencia, más de 18.000 drogodependientes fueron atendidos y se prestó ayuda en 78 centros para la mujer y víctimas de violencia, ¿no? Bueno, durante la reciente emergencia sanitaria sobre el COVID-19, ¿no? que se dio recientemente, que el mundo está experimentando esto, los obispos, tanto los curas como los religiosos, comparten la vida del pueblo, sufren con él, ¿no? O sea, todas las situaciones que está pasando. En las acciones que realiza la Iglesia ahorita es donar víveres, abrigos, dinero, ropa para cuidar, ¿no? a los pobres, a los que más lo necesitan, ¿no? De sus necesidades más básicas, y también continuar, en la Iglesia, ¿no? Seguir continuando hablar de Dios, en seguir orando y manteniendo nuestra fe en alto, ¿no? Gracias por tu atención. Espero que te haya servido de mucho esta información.